Sí, se está escuchando, sí. Ok, pues muchas gracias por estar presente, Judith, gracias por tu puntualidad. El objetivo del día de hoy era sobre todo con este trabajo que hicimos en la actividad anterior, que tenía que ver con el uso de los criterios del DSM-5, identificar cómo podíamos hacer, bueno, la forma en la que nosotros utilizamos el DSM-5 como una herramienta para identificar y clasificar la sintomatología, que ahorita vamos a hablar del término sintomatología, de las personas que presentan trastornos mentales, ¿no? Ahora, mucho de lo que, pues sí, la verdad es que me da como mucho gusto ver que pues se identifica y se sabe utilizar el DSM-5 en términos de encontrar cada uno de los espacios de las criterios que se van solicitando, pero justo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a reflexionar es que el hacer psicopatología o la psicopatología como disciplina no es el DSM-5, ¿no? Ok, buenas tardes, qué bueno que ya estás con nosotros. Entonces, para empezar esta sesión, vamos a hablar un poquito rápidamente sobre los trastornos mentales, pero primero quisiera que viéramos un pequeño corto animado. Entonces vamos a cambiarnos a nuestro explorador. Sí, aquí está. Bueno, el explorador remoto, este mero. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Vamos a ver si así se ve bien. No, no se ve bien. Es un corto animado que se llama Pero la leche también es importante. Entonces quiero que lo podamos checar. Captura de pantalla. Aquí está, listo. Más voy a hacerlo un poquito más corto para que quepa en la pantalla. Ahí está, listo. Y entonces espero que se escuche el audio, se capture el audio del corto, y si no, ahorita voy haciendo algunas mejoras. Entonces vamos a cerrar tantito esto y vamos a poner. Por favor, si no escuchan el audio, ya empezó, ¿me pueden dar aviso? No se escucha el audio No se del escucha el corto. audio, ¿verdad? Déjenme ver nada más. Share. Escuchen el audio. Entonces vamos a empezarlo desde aquí y vamos a incluir nada más el audio de nuestra entrada de audio. Ajá. Y vamos a poner que sea nuestro. Debe ser del sistema. Bueno, vamos también. Que llegue también otras personas. Captura de audio de aplicación, es este. Debería ya de transmitirse ahorita el audio. Me dicen por favor si lo escuchan. ¿Se alcanza a escuchar? No, no se escucha. Que siempre es un problema con estas aplicaciones de Zoom, que siempre implica con los videos compartir vamos a compartir nada más una pantalla y vamos a ver si podemos poner el audio aquí. Ajá. Una vez más, veamos si ahora sí lo logramos. Y bienvenidos a los que se van adentrando. Vamos a ver un video que está relacionado sí con
el trabajo que hicimos acerca de el uso del DSM-5 para identificar. Ya se escucha ahora sí, Muchas gracias. Guardo silencio tantito. Hello? Can I help you? Hello?
Oh, hello. Happy belated birthday. Yes. Huh. You're... Esto, ¿ahí ya me pueden escuchar mejor? Ah, ya, entonces creo que todo lo que les estaba platicando no se escuchó muy bien. Ah, ok. Entonces les decía, ¿qué piensan de este video? De lo que vieron, lo que hayan este, recibido de esta pequeña animación, sobre qué es lo que le pasaba al personaje, qué cosas hacía, qué no hacía, cómo creen que era su experiencia en ese momento vital, ¿no? Los escucho con mucho gusto. Ya saben que aquí en estas reuniones no hay respuestas correctas e incorrectas, sino muchas ganas de participar, aprender juntos. Adelante. Pueden abrir su micrófono, pueden ponerlo en el chat.
estamos bien. ¿Alguien? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? No, sé que es un poco complejo participar en un principio, pero igual estaría bien que habláramos acerca de esto. Ya saben, como ustedes gusten. Ay, ya me di cuenta que está fallando aquí. Que si se ve muy grande, se ve todo lo demás y no ponemos atención en los detalles. Un poquito más acá, en grande. Bueno, preguntas muy directas para que podamos empezar a participar. En el video, en este pequeño corto animado, ¿dónde estaba el síntoma y cuál era el signo? ¿Y de qué problema de salud mental creen que se trataba? Ay, esto no debe aparecer acá. Ah, ya pusieron comentarios. Denme un segundo, ahorita los leo. Ajá, dice... Me gusta el corto. Creo que la parte final, cuando el personaje le habla a la chica, es cuando por fin lo abandona el monstruo. Iván está en el trabajo. ¿Qué le parece? Iván nos dice que le parece una animación con mucha profundidad. Cuando un trastorno es un estado que está todo el tiempo acompañando a las personas y limita todas sus actividades cotidianas. A mí una pregunta que me parece importante es si ustedes pueden identificar en esta experiencia, en esto que va sucediéndole al personaje, si pueden distinguir cuál es el signo y cuál es el síntoma. Y si nos tenemos claro como la diferencia entre estos dos conceptos, entre signo y síntoma. Adelante. Y entonces fíjate que justo me interesó, qué bueno que lo notaste, que es cuando el momento en el que se va este personaje, porque cuando lo vemos, pues sí parece como transmitir esta concepción monstruosa, más grande, facciones raras, ¿no? Parece como algo que no debería de estar ahí. Pero te das cuenta cuándo se va, Judith, tú te diste cuenta cuándo se fue, cuándo se bajó del tren. Y entonces ahí está la pregunta. Si tratáramos con una cuestión psicopatológica, o sea, con una cuestión que se enmarca dentro de la vida de la persona, este personaje como muy suavecito, muy grande, ¿sería la representación de su trastorno? Porque se va. Digo, hay pocas probabilidades de que un trastorno desaparezca de la noche a la mañana. ¿Ok? ¿Quién da más? Te dice que ese podría ser el síntoma. Un signo es algo que se puede ver, un síntoma es algo que... Adelante, Judith. Perfecto, muy bien. Entonces, justo, Iván nos estaba diciendo que un signo es algo que se puede ver y un síntoma es algo que la persona siente. Sí, es una forma como muy... como de definición de verlo. Pero a mí me gustaría que notaran la idea, que es el monstruo, el comillas monstruo, porque eso es lo interesante de este tipo de cortos que te dejan un poco como la idea de eBay. Si lo vuelvo otra vez, a ver, se los comparto también. Parece haberse retirado cuando logra esta persona, este personaje, logra algo, que es poder hablar con otra persona. Si se acuerdan, en alguna de las actividades anteriores hablábamos un poco sobre qué es lo que tendría que ser correspondiente a la psicopatología y qué tendría que ser correspondiente a la psicología. Y muchos de ustedes afortunadamente identificaban que la psicología podría o no se tendría que limitar a la investigación o a la descripción de la condición psicopatológica, de las cuestiones que ya sabemos que son problemáticas, sufrientes de la persona, sino que la psicología también podría describir parte de sus recursos, de sus formas de afrontamiento.
Entonces, a mí lo que me gusta mucho, y si quieren lo pueden volver a ver, se los comparto, que es una segunda lectura a este mismo video, sería que el monstruo otra vez, ¿no? Este personaje no era necesariamente una señalización, una identificación de su trastorno, una representación del trastorno, sino una experiencia vital de la persona de querer conectar con los demás, ¿saben? Entonces, cuando por fin conecta se pone su sombrerito y dice, mi trabajo ha terminado, aunque le cerró la puerta. Si se fijan en un momento como que la personaje femenino como que lo encuentra en el pasillo y la persona quiere cerrar la puerta y el monstruo no lo deja. Entonces, me gusta mucho pensar en estos términos como lo veíamos la sesión sincrónica pasada, de que no todo es psicopatología en términos de psicopatología, sino que también tenemos que explorar los elementos que son adaptativos, las motivaciones de sobreponerse a estos síntomas y estos signos. Cuando les hago la pregunta del signo y el síntoma, pues sería como lo visible del trastorno que podría tener esta persona. ¿Qué es lo visible para ustedes? O sea, ¿qué ustedes sí pudieron ver más allá de cualquier interpretación? ¿Qué es lo que hacía diferente, estadísticamente menos común este personaje? Sí, Aide dice, el monstruo incluso le ayuda a poder conectar cuando envía invitaciones. Excelentemente observado. ¿Por qué no? Porque uno diría, ay, qué mala onda el monstruo canijo que nada más lo está haciendo sufrir. Y resulta que puede ser, si lo interpretamos, una representación de su deseo de conectar. Entonces me gusta mucho este corto porque habla de ese otro aspecto que el DSM-5 de repente no nos permite ponerle la palomita. La persona tiene un deseo de sobreponerse, de conectar, ¿no? Luna nos dice, se aislaba de la gente, evitaba cualquier contacto humano. Ese es el signo. Eso es un signo, ¿no? Es la persona efectivamente se escondía detrás de un árbol, se quedaba paralizado frente a otra persona. Eso es lo que nos podría decir, o sea, eso no es común. Pero ahora sí, ¿cuál creen que sería un síntoma? Algo que, no estamos ahí dentro del mismo personaje, pero el síntoma, ¿cuál sería? ¿Cuál sería una representación de algo que no se ve, pero que es percibido y experimentado por la persona? Ajá. Es que... Justo, si nosotros vemos la expresión física, a pesar de que podría ser como muy clara o algo observable, reportamos, hacemos una entrevista con la persona y nos podría decir, tengo una sensación de parálisis, frío, miedo, terror, angustia, cuando esto pasa, ¿no? Lo que dice Luna, el miedo intelectual a la necesidad de huir, podría ser también interpretado como un signo, ¿no? O de un síntoma de la persona. Pero bueno, esto es una reflexión necesaria porque, cerrando un poco lo que hablábamos de la sesión pasada y conectándolo con el día de hoy, el DSM-5 puede ser muy bien utilizado para identificar todas estas conductas, criterios que nos permitan incluso orientar a la persona. En ese sentido, y desde las visiones como un poco más sistémicas, posmodernistas de la terapia, se habla de que uno puede ser el experto en salud mental, como psicólogo clínico, pero la persona es experta en su vida. Y el trabajo psicoterapéutico siempre es una cuestión, psicología clínica, pensemos, ¿no? Psicología clínica de todos modos sigue siendo un trabajo en conjunto, un trabajo de equipo, entre que combinamos dos tipos de conocimiento, el tuyo de tu vida y el mío sobre las cuestiones de salud. Ambos conocimientos son necesarios para la atención. Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que estuvimos haciendo sobre la identificación de criterios en trastornos de ansiedad, solamente de la cuestión de ansiedad. Entonces quería empezar a comentarles un poquito acerca de datos que me gustaría que sí les puse creo que a todos un pequeño comentario de que siempre que hagan este tipo de investigaciones vale la pena que ustedes hagan y reparen en cómo se expresa y cómo se ven estos trastornos en México y en el mundo, pero específicamente en México. Entonces, por eso les estoy pasando ahorita unos cuantos datos acerca de los trastornos de ansiedad en México, ¿no? Para 2024 se estimaba que el 7.8% de la población presentaba algún trastorno de ansiedad en los últimos 12 meses. No me acuerdo en cuánto estamos en cuanto a los últimos datos de censos de población, pero
pensemos cuánto es 7.8 de todos los mexicanos. Ya son más de millones, ¿no? Miles de millones. No, si alguien tiene el dato, lo quiere buscar mientras avanzamos y nos lo comparte. ¿Cuánto es el 7.8 de todos los mexicanos actualmente? Bueno, solo alrededor del 20% de las personas que sufren trastornos de ansiedad reciben tratamiento adecuado. Imagínense qué es esto. 2 personas de cada 10 que han tenido y que viven con un trastorno de ansiedad, solo 2 se atienden, ¿no? Y eso nos podría como identificar como que, oye, pues ¿qué está pasando? Que no hay suficientes psicólogos, psiquiatras, cuestiones de salud, centros de atención. Pregunta, recuerden lo que opinión que quieran dar. ¿Por qué creen que solo 2 de cada 10 personas con trastornos de ansiedad se atienden en México? O reciben un tratamiento adecuado, porque también pueden recibir un tratamiento completamente inadecuado. ¿Ustedes qué piensan de este dato? Los escucho, los leo. Aquí hay uno. Aide nos dice y nos ayudó súper bien con este dato. Según si el 7.8 de la población presenta un trastorno de ansiedad, estamos hablando de 10.39 millones en la República Mexicana. Imagínense, de 10.39 millones, más de 10 millones de personas. Sí, sabemos que alrededor de todo el país y que son 7.8, pero si lo ponemos en perspectiva de números de personas, seres vivos, son 10 millones de personas que viven con condiciones como las del personaje o con condiciones más complejas. Pero les preguntaba sobre dos de cada 10 personas que tienen trastorno de ansiedad reciben atención adecuada. ¿Ustedes qué piensan de este dato? No, también personas que estén viendo el video, pongan ahí su comentario. ¿Qué piensan de este dato de 2 de cada 10 personas? ¿Por qué creen que sea eso? Sobre todo si pensamos en términos de ansiedad, ¿no? O sea, las personas con depresión recibirán más tratamiento, las personas con consumo de sustancias. Vamos a irlo dejando como reflexión. Luna nos dice, porque no se le da suficiente importancia a la salud mental. Justo, creo que, y si se fijan, Iván nos dice la estigmatización de los trastornos mentales. Hacerlo menos, pensar que está mal si tienes un problema de salud mental. Ahorita quiero que se queden un poco con la idea de que vamos a ver de que sí, efectivamente, muchos de los trastornos mentales está solamente en tu cabeza. Pero eso no quiere decir que esté en tu control, y ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Y por último, las relaciones cercanas y la vida social fueron las que más impactadas, o sea, por los trastornos de ansiedad. Aide nos dice, porque se normaliza sobre todo cuando exigen la sociedad actual. Efectivamente, ¿no? Es como que estés constantemente en contacto, trabajo, no te detengas. Los trastornos que causaron mayor niveles de discapacidad fueron la depresión, la fobia social y el TEP. Es decir, la fobia social, esto que veíamos en el video, esta conducta de alejarse completamente, de evitar, es una de las condiciones de salud mental que más afectan en cuanto a la vida social y a las relaciones cercanas. Y piensen que somos un ente biopsicosocial, ¿no? La parte social es muy importante para nuestra estabilidad y salud. Bueno, cuando ustedes identifiquen, me voy a quitar tantito de aquí para que podamos ver la imagen completa. Denme un segundo. Listo, ahí está, nada más para que escuchen amigos. Ustedes van a dar cuenta que cuando consulten información como a grandes datos, o sea, como a gran prevalencia de los trastornos mentales, van a encontrar un concepto que se llama DALI, o que se traduce al español, es años de vida ajustados por discapacidad. Esto es una medida de la carga total de una enfermedad expresada como el número de años perdidos acumulados debido a una enfermedad, discapacidad o muerte temprana. Entonces, porque es difícil hacer una comparativa entre qué afecta más la depresión o la ansiedad o el consumo de sustancias, ¿no? ¿Cómo podemos compararlos? La idea de este indicador, y lo quiero traer a colación para que veamos en qué forma puede empezar a afectar la vida de las personas los trastornos mentales, es que un trastorno mental va a generar un nivel de discapacidad. Si lo pensamos para los trastornos de ansiedad, la discapacidad puede ser como no puedo ir a trabajar. No puedo encontrar un trabajo porque no me gusta estar en lugares cerrados. Tengo miedo de hablar con el público, con las personas,
en general, tener como una vida social que me permita generar recursos para mi subsistencia. Entonces, eso va a ir generando también algunas condiciones de salud que puede ser, pues, no puedo ir al doctor porque tengo fobia social o porque tengo agorafobia. Y esa discapacidad se va a empezar a convertir en detrimento de la vida y posteriormente puede empezar a fomentar una pérdida de años de vida. Y entonces una persona que pudo haber vivido hasta los 75, 80 años en una condición normal está muriendo a los 65, 66 años, ¿no? Estamos perdiendo 20 años de vida de esa persona. Y esto es una comparativa para saber el impacto que tienen otras enfermedades, no solamente los trastornos mentales, pero sí es una muy buena forma de entender qué tanto le va pegando a los trastornos mentales a la vida generalmente, ¿no? Y a mí me gusta mucho que ustedes como estudiantes empiezan a conocer este tipo de indicadores de salud. De hecho, pueden buscarlo así, DALYs, por trastornos mentales como la esquizofrenia, trastorno bipolar, consumo de sustancias, autismo, TDA, incluso trastorno de déficit de atención, en decir, ok, esta persona, ¿cuánto tuvo que haber vivido y cómo podemos rastrear el efecto que tuvo el TDA, por ejemplo, en que haya muerto antes, ¿no? Y pensemos que personas, por ejemplo, que hacen uso de sustancias o que se meten en condiciones muy violentas, ¿no? Por su impulsividad. Bueno, ahora sí, vamos a revisar un poco sobre los casos que estuvimos viendo que estaban dentro de la misma actividad. Ya tienen toda su calificación y pues básicamente todos obtuvieron claramente los diagnósticos correctos. Solamente vamos a hacer algunos comentarios al mismo. Entonces empezamos con Laura, ¿no? Que sabíamos que identificamos como una persona que tiene un trastorno de fobia social. Aquí yo quisiera preguntarles a ustedes que están aquí el día de hoy, si cómo ingresaron o cómo pudieron consultar el DSM-5. Lo consultaron desde VideoUNAM, desde los enlaces que había dentro de los recursos para el estudiante aquí en la plataforma, lo encontraron por fuera. ¿Cómo accesaron al DSM-5 para hacer sus actividades? Los leo. Como el interés de saber cómo fue más fácil para ustedes consultar estos criterios. Ya sé que están algunos de ustedes con un ojo al gato y otro al garabato, no se preocupen, se pueden irlo poniendo en los comentarios para poder conocerlos un poquito mejor. Sabemos que la cuestión de la fobia social tiene como características importantes evitar presentaciones en clase y discusiones, el miedo a ser juzgada en el caso de Laura y el deterioro académico y social, y aquí empieza, ¿no? O sea, imagínense como una persona con una inteligencia y una capacidad lo suficiente para tener una carrera universitaria y una mejor calidad de vida, por la fobia social no termina sus estudios y queda, pues sí, tal vez limitada en lo que pudiera ser la cuestión de una mejor calidad de vida. Entonces, entre la prevalencia, que yo quería como justo que ustedes también hagan este tipo de ejercicios cuando hagan diagnósticos, búsquedas, análisis de trastornos mentales, siempre chequen cómo se está presentando el trastorno en México. Por ejemplo, los datos como más recientes, recuerden que estamos en una carencia terrible de datos actualizados sobre la prevalencia de trastornos mentales en México. La última encuesta importante que se hizo a nivel nacional es de 2009. Ya tenemos más de 16 años sin una actualización de estos datos, más que por estudios como más cortos, menos amplios. Los datos de esta encuesta más reciente parece que unos no funcionaron, se hicieron mal, algo pasó ahí. Entonces, los pocos datos que tenemos tienen que ver con, por ejemplo, lo que se midió en la pandemia, ¿no? Sabiendo que se aumentaron los casos en el 2019 y el 2021 relacionados a las fobias en general. Y la fobia social, como les decía, pues contribuye a una pérdida de 4 días en promedio laborales, ¿no? Y si lo pensamos en términos como de una vida y que esto se va aumentando y va agravando,
el impacto para la vida y la economía de las personas es difícil o muy amplio. Empiezan en la adolescencia. La mayoría de los trastornos mentales se sabe que empiezan durante la adolescencia debido a algo que se llama, o parte del efecto de sus factores, es algo que se llama poda neural, que es un cambio, una reestructuración a nivel cerebral del aprendizaje, los recursos mentales, y que ahí es como que se hacen los cables, ¿no? Como que la información genética, si hay predisposición, aumenta la probabilidad de que haya como un cableado menos correcto, pero también la experiencia de traumas, eventos difíciles durante la niñez es un predictor muy fuerte de los trastornos mentales. O sea, que desde niños, desde nuestro crecimiento, se hayan estado conectando de manera incorrecta este cableado. Y pues bueno, hay que diferenciarlo de una personalidad introvertida. El maltrato infantil tiene que ver, como les decía, con un posible factor de riesgo, y que la genética, la carga genética, algo que llamamos inhibición conductual, que es naturalmente algo que se distribuye en toda la población, es que hay unas personas que conductualmente somos más discretos, más callados, más reservados, y otras personas que son más activas, ¿no? y más evidentes. Bueno, la cultura como tal, pues va a haber como unas diferencias importantes, ¿no? En las culturas colectivistas, como ustedes habrán leído, pues la vergüenza, la fobia social tiene como estos componentes cognitivos de decir, no quiero avergonzar al grupo, no quiero que vaya a deshonrar a mi familia. Y que al menos aquí en general, la mayoría de los casos de fobia social se centra en mujeres. Ahora, si vamos nosotros haciendo este diagnóstico diferencial, pensamos, por ejemplo, que la agorafobia se centra en la necesidad de escapar, la experiencia sintomática, ¿no? De no puedo estar aquí. El signo tal vez sea como que se salió y se volvió a salir y no puede estar en una sala chic. La cuestión del síntoma podría ser también diferenciada con la fobia social, en que la fobia social es, puedo estar en un lugar, puedo conversar con alguien a través de chat, ¿no? Pero el encontrarme, la interacción, el pensar qué voy a decir, qué voy a hacer, cómo me veo, y evitar completamente las interacciones en ese sentido, es uno de los como el sello de la fobia social. Bueno, esto si quieren podemos dejarlo para que ustedes lo consulten. Al final creo que entendimos todos cómo empezar a dividir esta información y por qué es importante integrarla. Quizás una de las preguntas, de los retos mentales, es preguntarles a ustedes cómo presentarían, cómo explicarían, con el apoyo del DSM-5, cómo explicarían a una persona el que está presentando un diagnóstico como fobia social, agorafobia o el trastorno de ansiedad generalizada. O sea, ¿ustedes cómo le harían? ¿Cómo hacen? ¿Cómo presentan el preámbulo de ahora te voy a decir lo que dice el DSM-5 y te voy a decir qué es lo que tienes? Ustedes, y recuerden, ahorita estamos en formación y no hay respuestas correctas e incorrectas. ¿Cómo presentarían ustedes un diagnóstico con el apoyo del DSM-5? No, ya no a su asesor de materia, a una persona. Los leo, los escucho, adelante. Unos minutos para que puedan escribirlo, si quieren escribirlo. Si quieren pensarlo y abrir sus micrófonos, adelante. Recuerden, este documento es, por ejemplo, aquí nos está diciendo ya Iván, se iniciaría con los criterios identificados que orienten al diagnóstico. Ok, por ejemplo, nos podemos ir a los criterios, ¿no? Y decirle, pues tú presentas preocupación excesiva en múltiples áreas, tienes síntomas físicos y una duración de 6 meses. Sería como empezaríamos. Iván, así lo presentarías.
tú eres psicólogo, recuerda, entonces es como, tienes que presentar un diagnóstico, una explicación viable de qué es lo que le está pasando a la persona. ¿Alguien más? Aide, Luna, yo sé que Judith ahorita ya no nos está escuchando, personas que estén viendo el video, toman un momento así como ejercicio así de que a ver, ¿cómo empezaría? ¿Cómo empezaría a presentar un diagnóstico del DSM-5? Porque lo voy a tener que hacer alguna vez si le entro a esta cuestión de la psicología clínica, ¿no? Entonces no me voy a poder quedar con esa información. Sería poco ético saber que la persona cumple criterios de un diagnóstico y no comunicarlo. Porque justo yo celebro también mucho que algunos de sus trabajos terminaban con reflexiones acerca de la importancia de reflexionar sobre la ética del uso de este tipo de manuales, ¿no? Que se convierten y pueden convertirse en cuestiones que definan muy profundamente la vida de las personas, ¿no? Que afecten incluso sus propios autoconceptos, su autoestima, su capacidad para afrontar y presentar un diagnóstico de una manera correcta y que la persona se sienta comprendida, abrazada, identificada y dispuesta a decir, si hay una respuesta a mi condición, puede ser el determinante de, de que tome un tratamiento que cambie su vida. Los leo. Me parece una pregunta muy necesaria que hacerles a ustedes, para las personas que ven el video, que lo pongan ahí en la cajita de comentarios de YouTube o en el foro donde se va a publicar esto. Aide dice, quizás empezando y descartando cualquier otra situación. Ok, descartando cualquier otra situación. Ajá. Ahí me gustaría preguntarte antes de leer a Luna, Aide, ¿cuál sería esta otra situación de la que tú te mencionas? Y Luna nos dice, en la carrera de psicología existen libros que ayudan a identificar diversos diagnósticos, en el cual se incluyen criterios, síntomas, tiempo de que se presente y sobre todo cómo podemos tratarlos para mejorar el estilo de vida. Ok, parecería como un buen diálogo inicial, ¿no? Quiero que sepas que hay información que nos ayuda al diagnóstico, que tiene criterios, síntomas, y presentarle la idea y que pueden mejorar los estilos de vida cuando se tiene el tratamiento. Iván dice, iniciaré comentándole que su malestar puede estar relacionado a una alteración de su estado psicológico, recalcando que son problemas comunes y tratar de retirar los tabúes que existen en torno a los mismos. Muy bien, Iván, vamos, perfecto. Exacto, es validar el malestar, o sea, decir si es cierto, o sea, no te lo estás inventando, no es cierto que lo que la gente te puede decir es que tú te lo estás creyendo, tú te estás tomando las cosas personales. No, tu malestar es real. Yo no lo siento, no me puedo poner tu sistema nervioso para poder sentirlo, pero sé que tu malestar es real. Pero es una alteración del estado psicológico y que son problemas comunes. También me parece algo muy rescatable que siempre decir, son problemas comunes. Y podemos utilizar este dato que nos ayudó a sacar a ID. 10 millones de personas mexicanas al año tienen un problema como este. 10 millones. Te tocó ser parte de esos 10 millones. Yo sé que es difícil, ¿no? Pero hay formas en que de repente estos tabúes, estas ideas esta información que no tenemos, no nos deja atendernos de manera óptima. Y te pedía Aide, que ¿cómo sería como descartar las cosas extras, ¿no? O descartando cualquier otra situación. Si no tienen una idea, si quieren seguir, bueno, yo les diría que si siguieran participando, adelante, yo contento de escucharlos, pero más allá que lo quieran compartir, elaborar un poquito más, ponerlo en el video, es esta idea de que ustedes reflexionen que no solamente se trata de que ustedes en este curso de psicopatología, creo que la base, sí, que conozcan de estos procesos, de estos criterios diagnósticos, de cómo utilizarlo, ¿no? Pero más importante, que hagamos esta reflexión de la que psicopatología no es el DSM-5. La psicopatología no es encontrar el diagnóstico correcto. La psicopatología es el entendimiento de las experiencias de la persona. De si tiene una serie de síntomas que a lo mejor encajan o no, bien o mal, con todos los criterios diagnósticos. Pero que la persona tiene una realidad y una experiencia que para ella es completamente real y válida.
Si nosotros empezamos desde ahí, estamos empezando a hacer un trabajo en equipo con la persona, ¿no? Entonces es como conocer. Recuerden que decíamos la primera sesión que la psicopatología, como su raíz etimológica, vendría como el estudio de la enfermedad del alma. Una empresa todavía más significativa y profunda implicaría eso. Les agradezco mucho sus respuestas. Mi propuesta para ustedes es que no solamente nos quedemos con lo que, perdón, que nos da el DSM-5 o con lo que vamos aprendiendo, también nos podamos apoyar en otros conocimientos. Voy a leer nada más a Aide, que dice: porque en alguna parte menciona que el DSM-5 que son referencias para el diagnóstico, pero cada persona enfrenta contextos, situaciones diversas y habrá que observar eso. Muy bien, Aide, justo. También para presentarlo, creo que vale la pena siempre decir, o sea, esto es lo que dice el DSM-5, pero tú puedes vivirlo de manera distinta porque vives en ciertas condiciones, tienes una familia de este tipo, tienes este trabajo, te fue así de en la feria de cuando eras infante. No todos tenemos que tener la información, no tenías por qué saber estos diagnósticos, tu familia tampoco tenía que saber que tú estabas teniendo rasgos desde muy joven de trastornos depresivos, ¿no? Pero ahora que lo sabes, estamos aquí para poderte orientar. Es cuando hacemos esos bonitos lugares con los psicólogos y los pacientes, los psicólogos clínicos y las personas que nos consultan, porque no se trata como de repente de esta idea de, sí, ya fui al psicólogo, como que me dio 2 pases mágicos y ya, sino es el de, híjole, creo que tenemos que hablar de tu vida completa. Vamos a lo que les decía. Mi propuesta es que también dentro de la misma aportación que le hagamos a las personas, al conocimiento de la población, podamos dar a entender cómo funciona, cuál es el mecanismo que pasa aquí adentro y en el sistema nervioso que lleva a los trastornos mentales. Y aquí, por ejemplo, les hice un pequeño diagrama de cómo se genera, o qué es la respuesta general de estrés y ansiedad, que es común a todos los trastornos de ansiedad, ¿saben? Entonces sí, justo, podemos como psicólogos caer en la simplificación de que solo son pensamientos, como a veces nos lo dice la teoría cognitivo-conductual, si es que son solo creencias, pensamientos, sí, pero esas creencias y pensamientos no están en la nada, viven y existen a partir de conexiones neuronales y del funcionamiento de ciertas estructuras amplias dentro del cerebro, ¿no? Entonces, hay algo que siempre enfatizo: la ansiedad no es mala, ¿no? La ansiedad como tal es uno de estos paquetes de instalación de fábrica que tenemos todos los seres humanos, y la ansiedad nos ha ayudado a evolucionar como especie. Evitó que muchos de nuestros antepasados, al ver mover el pasto, así como en algún lugar, no se fueran a asomar a ver qué hay, porque a lo mejor había una serpiente, ¿no? Y como muchas emociones displacenteras, ¿no? Porque acuérdense que no hay emociones positivas o negativas, hay emociones placenteras o displacenteras. Las emociones displacenteras tienen que ser muy intensas para que movilicen todos los recursos físicos y emocionales de la persona. Entonces, vamos a explicar un poquito acerca de este procedimiento, pero no solamente quiero que ustedes se queden con la imaginación de, esto pasa en algún lugar de mi cerebro. Vamos a... Estoy un poquito mal de la garganta, disculpen ustedes. Vamos a ver si podemos hacerlo un poco más pequeño. Y que no se esté... Ahí está, ya se están no compartiendo tanto. Solamente déjenme, porque creo que si no lo van a terminar de ver tan bien, si no lo alejo. No. Ahí está. Aquí, ahí está. Bueno, esta página se llama brainfacts.org y te permite consultar un modelo 3D en tiempo real del cerebro, ¿no? O sea, de las diferentes estructuras del cerebro. Déjenme un segundo para ver si puedo hacer que esto quepa aquí en la pantalla. Si no, no lo puedo hacer más grande, más chico. Mira, si puede ser un poquito más chico. Bueno, esto también se los voy a compartir todo. Eso nos dice, ¿no? Que generalmente cuando sucede una reacción de ansiedad, primero tiene que llegar y entrar al cerebro y el sistema nervioso en la información de que algo está pasando aquí afuera.
Y la primera estructura que produce esa recepción de la información es el tálamo, ¿no? Que se encuentra en medio del cerebro, transmite información sobre la mayoría de nuestros sentidos. Imagínense, es como el lugar, ¿no? La central camionera de todo, la información de todo, donde viene todo lo que nos está pasando dentro y afuera. Miren, creo que no se alcanza a ver tan bien. Voy a hacerlo un poquito más pegado a la pantalla. Y no, ahí ya no. Ahí está. Entonces es como la gran estación central. De hecho, aquí pues están como entremezclados, no se podrán ver como del todo todas estas terminaciones nerviosas, pero tienen que saber que aquí se unen también hacia los oídos, hacia los ojos, inervaciones que dan información de todo, ¿no? Entonces, este primer punto es el que nos va a dar como la información, y aquí se va a enviar a otros lados. ¿Cuál es la siguiente parada? Tal vez uno de los órganos más importantes del cerebro, en términos de lo social, ¿no? Todos son importantes, porque si nos falta algo, tal vez no seamos igual la misma persona. Pero seguramente ustedes ya habrán escuchado alguna vez, ahí teniendo algún acercamiento a la neuroanatomía, de la amígdala, ¿no? Vamos a aislar las estructuras un poquito. Ahí está. Esta es la famosa amígdala, y la podemos ver aquí como en medio del cerebro. Entonces pensamos que la amígdala es como un detector de humo, un detector de incendios del cerebro. Entonces, comúnmente cuando tenemos o estamos experimentando una situación de agresión, violencia, en general algo que nos tiene que llevar como a una reacción muy intensa corporal, esta es la sección, o este es el organismo, la estructura cerebral que recibe esa información y suelta una serie de respuestas veloces, intensísimas para el cuerpo. Y por eso la ansiedad termina siendo como un relámpago, si lo vemos en términos neurológicos y nerviosos, un relámpago que mueve absolutamente todo, ¿no? No sé si a ustedes, un poquito de una pregunta biográfica, si ustedes quieren compartirla, yo se les comparto la mía. ¿Cuál ha sido para ustedes, Luna, Iván y Aide, para quienes estén viendo el video, cuál ha sido la situación donde ustedes más se espantaron? O sea, ¿cuál ha sido como una situación donde ustedes dicen esto que me golpeó de repente, esta sensación que corrió por todo mi cuerpo? Fue ansiedad y fue intensísima, o sea, de que me quedé completamente pasmado, afectado profundamente por esta reacción de que aquí hay un peligro muy fuerte. ¿Quieren compartirla? Yo les comparto primero la mía. Fue a los 11 años, mi hermano tendría 4 en ese momento, pero pues para mí era como mi hermanito, ¿no? Y un día se desapareció, o sea, estábamos en la casa, su casa, bueno, la casa de sus papás ahora, y se desapareció. Y para mí había sido siempre un terror que se perdiera mi hermano, o sea, para mí era lo peor que me podía pasar. Y se desapareció. Bueno, yo todo el día de hoy recuerdo la sensación tan terrible e intensa que me dio en ese momento de ¿dónde está mi hermano? ¿No? Bueno, resulta que al ser un niño muy chiquito, cabía abajo de una cama y se quedó dormido abajo de una cama. Estuvimos buscándolo como 2 horas. Entonces, pero yo puedo recordar claramente cómo esa reacción física, emocional, recorrió todo mi cuerpo, me hizo como empezar a marchar y a buscar como con una desesperación que jamás he vuelto a tener, ¿no? Aquí alguien nos compartió su propia anécdota, muchas gracias, espero. Luna, cuando me avisaron que mi papá había tenido un accidente automovilístico, claro, o sea, seguramente una experiencia también así de no poderlo procesar en el momento, un golpe emocional muy fuerte, ¿no? Entonces tienen que saber, aquí llegamos a esta parada y tal vez es una de las paradas más importantes cuando hablamos de ansiedad. La amígdala se sabe por estudios y imagenología, marcadores, que la amígdala en las personas que tienen trastornos de ansiedad o trastornos de estrés postraumático relacionados con la respuesta a ansiedad-estrés, tienen una amígdala hipersensibilizada por varios factores. El más importante, las experiencias adversas en la niñez, generan una hipersensibilización o hiperactivación de la amígdala. Y entonces son las personas que frente a estímulos inespecíficos o inestructurados tienden a generar esta respuesta agresiva o muy fuerte, nerviosa. Son las personas que al ver una silla con ropa son los primeros en asustarse porque piensan que es una persona, ¿no?
sea, en la noche ves una silla en el fondo y hay ropa, hay alguien ahí, ¿no? Y lo viven muy intensamente. ¿A qué voy con todo esto? Esto no está en el control de la persona. En el momento, estas reacciones emocionales no están en el control de la persona y por eso son trastornos, porque genuinamente la persona no tiene este botón para apagar o regular, o esta perilla para regular su reacción de ansiedad. Entonces hay que empezar mucho también con las personas, y cuando demos un diagnóstico, a dar estas explicaciones, este manejo de decir, es que también está pasando en tu cabeza, pero no es que esté algo en control, sino que son estructuras que se han conectado de una cierta manera en tu vida. Después, esta información de la amígdala va a ir hacia el hipotálamo, ¿no? Hipotálamo, aquí está, hipotálamo. Que si se fijan, aquí está, ya estamos dividiendo. Ay, no, es que le puse otra cosa. Bueno, tálamos para que no nos... es que tengo que elegir todo el cerebro para que... no me deja seleccionarlo. A ver, porque aquí en la lista está hipotálamo. Miren, me gusta hasta cómo puso la visión, que es, si se fijan, empieza a acercarse cada vez más a una de las estructuras como más prehistóricas de nuestro cerebro, que es el tallo cerebral. Aquí está, como por aquí va a empezar el tallo cerebral, que es lo que comunica el cerebro con todo lo demás del cuerpo. Entonces, cuando llegue aquí, va a empezar a hacer una reacción, una transmisión de señales viscerales, es decir, como que comunican directamente con nuestro cuerpo completamente, ¿no? Ahí se va a traducir la información. Y para no darles como mucha vuelta al respecto, ¿no? Los siguientes elementos, o tal vez los más interesantes que me parecen de esta respuesta de estrés y ansiedad, espera un tantito. Bueno, vamos a hacerlo lo más grande posible, sabiendo que ya estamos en la médula y que ya está llegando hacia otro lado. Es que, vamos por acá, listo, vamos a empezar con el sistema nervioso. La persona, la información de la persona, perdón, va a viajar por por esta médula, ¿no? Por toda nuestra médula, y va a llegar a este conjunto interesante que es un plexo de nervios que va a conectar, fijan, está conectado directamente a un montón de cosas que nos están pasando aquí, ¿no? En el estómago, en el abdomen. Y eso, vamos a ver si podemos hacer aparecer a los riñones, que son esa estructura que me parece bien interesante. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a quitar esto y vamos a dejar solamente a nuestros riñones. Vamos a ver si los encontramos. No es parte del ganglio, es parte del sistema. Aquí está, ya pues sí, ahí están y no los estoy viendo. Vamos a acercarnos. Y si quitamos un poquito más de... Aquí están, listo. Si fijan, dentro de los riñones, que son estos órganos que están en nuestra espalda y que son el filtro de todo el cuerpo, es decir, aquí pasa toda la sangre y se filtra para eliminar las impurezas y poderlas desechar a través de la orina, tiene dos pequeñas estructuras arriba, que son las glándulas suprarrenales. En esta parte, en estas glándulas, es donde se suelta toda la adrenalina, toda la noradrenalina hacia el cuerpo. Y es por eso que podemos experimentar, cuando tenemos una reacción de ansiedad, algo que recorre todo nuestro cuerpo de manera rapidísima, intensa, pero que sobre todo afecta cuestiones del estómago. Por eso trastornos de ansiedad, de estrés, están relacionados principalmente con afectaciones a nivel gástrico, porque es una sobreactivación de estas glándulas. ¿Qué quiero como que ustedes consideren con esto? Si ustedes se convierten en psicólogos clínicos, consideren siempre poder aterrizar estas cuestiones mentales, psicológicas, físicas, síntomas, signos,
en el cuerpo. ¿Por qué en el cuerpo? Porque si queremos empezar a eliminar mucho del estigma que existe a través de los problemas de salud mental, tenemos que considerarlos que no son solamente cosas que pasan en el pensamiento, sino que se inscriben fuertemente en todo el cuerpo, ¿no? Y que todos somos nosotros un cuerpo, no tenemos un cuerpo, eso está mal dicho, somos un cuerpo. Y que lo que pase aquí arriba, claro que va a tener toda una afectación y todo un efecto aquí abajo. Y si la vamos elaborando una historia de cómo se ha vivido este cuerpo que está frente a nosotros, que es el de nuestro paciente, ha vivido su trastorno mental, vamos a encontrar muchas veces que, claro, se ha experimentado en su forma de respirar, en su corazón, en su hígado, en su digestión, en el cansancio en sus piernas, en la sudoración en sus manos. Pero sobre todo vamos a describir que muchas veces muchos trastornos mentales enfatizan o se fortalecen, vamos a decirlo así, por la desconexión que existe cultural entre cabeza y cuerpo. Muchas personas terminan siendo menos capaces de identificar, es que si mi cuerpo está viviendo esto, y se concentran en, no, tengo que hacer esto, tengo que trabajar, no digas nada, ni modo que te vayan a decir que eres débil, que no puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco como la reflexión del que quisiera dejarles el día de hoy con esta reunión sincrónica. Obviamente ahorita les toca despejar cualquier duda que tengan sobre el módulo, pero es a donde yo quería llegar. La actividad, los trastornos mentales, todos tienen un correlato físico, ¿no? Que nosotros no lo podamos conocer o tal vez no lo hayamos estudiado no quiere decir que no esté ahí. Estas estructuras mentales, ¿no? Y físicas, la médula adrenal libera las hormonas y la corteza regula la respuesta a la corteza prefrontal. Es todo un mecanismo muy amplio que a lo mejor porque a veces, muchas veces más bien, no somos conscientes de todos estos mecanismos, sentimos que es algo que no podemos regular, que es un problema, que debe ser un problema que yo tengo, ¿no? Que yo soy el principal culpable. Y eso aumenta mucho el estigma. Si empezamos a orientar a las personas que nos consultan con esta claridad de información, con el cuerpo, con la importancia que tiene la activación automática de estas estructuras a partir de las experiencias de vida, también se reduce mucho la tensión para las personas que reciben un diagnóstico, ¿no? No es decirle, tú tienes trastorno bipolar porque quisiste tener trastorno bipolar, no. Trastorno bipolar por condiciones genéticas, seguramente afectaciones emocionales o desregulación en la infancia, posiblemente también una experimentación de drogas a muy temprana edad a partir de que encuentras regulación en el alcohol, en las drogas, y que empiezan a tener consecuencias, ¿no? Y que con eso ya para cerrar todo esto, nos vamos a ir también a retomar los DALIs, que es el que tú no conozcas, el que no sepamos cómo hablarlo, el que no sepas que esto puede ser tratado, porque no sabías que existía un diagnóstico de esto, va a hacer que tú encuentres formas de enfrentarlo y muchas de ellas tal vez no sean las más adaptativas. Algunas sí, tal vez otras no. Y eso va a tener consecuencias en que tú vivas con discapacidad durante unos años, incluso que puedas morir antes de tiempo. No les digo que se lo digan así de crudo a las personas, pero que ustedes tengan la noción de por qué es importante que ustedes sepan aterrizar un diagnóstico. No solamente con los criterios de DSM-5, valiosísimos sí, sino también con el trabajo en conjunto con la persona. Un diagnóstico bien hecho, créanmelo, cambia hermosamente la vida de las personas, pero de verdad. Y creo que quité el de los DALIs, perdón, tantito. Tenía que enfatizar esto, ¿no? Un diagnóstico bien hecho, un diagnóstico colaborativo, no impuesto porque soy trabajador del ISSSTE o del IMSS y solo tengo 10 segundos para ver a la persona y ahí está tu diagnóstico, sino uno que se trabaje con la persona, no en una sesión, sino en varias sesiones, encuentros, evita discapacidad y evita muertes tempranas, ¿no? Entonces, esto se va a quedar para ustedes, se va a quedar en la grabación, los pongo como recursos en disposición, no se olviden de considerar siempre para los trastornos mentales, y a pesar que el del DSM-5 no sea como tan explícito, sepan que los problemas de salud mental se expresan de una manera en el cuerpo, en el sistema nervioso.
Bueno, pues ese era el día de hoy, lo que tenía preparado para la sesión sincrónica. Pasamos a ese bonito momento donde ustedes me comparten un poco sus dudas, preguntas, comentarios sobre el módulo, sobre lo que acabamos de ver, qué les pareció. Los escucho, los leo. Sí, lo voy a dejar aquí. ¿Dónde está la de comentarios aquí del chat? Aquí está ya. Preguntas sobre la siguiente actividad. Ha habido algunas preguntas, sobre todo una que formuló Judith, en la que los criterios que solicitan es que se pongan referencias, que se pongan elementos de investigación. Si quieren vamos a verla. Aquí está analizando el caso de Jessica. No, ese ya lo pasamos. Ampliando el diagnóstico de Lorena. Voy a compartirlo. Aquí está. Entonces, les pide, es un video, evidentemente, y tienen que desarrollar una propuesta para complementar el diagnóstico de Lorena mediante el uso del examen mental, incluyendo los siguientes elementos: la introducción, desarrollo, que debe establecer los elementos de la entrevista y plantear un mínimo de 5 preguntas posibles que contribuyan a comprender la situación de Lorena, ¿no? Fíjense cómo ahorita, justo con lo que les decía del corto, con esto que estamos haciendo, es cómo puedo hacer un trabajo colaborativo con la persona que me consulta para lograr un mejor diagnóstico o entender cómo impacta el diagnóstico en su vida. Se debe de incluir el esquema del examen mental que está aquí. Y, perdón, justo una corrección para Judith, porque no era un video, es un audio. Y como tal, en el audio, para poner las citas y las fuentes de información, pueden hacerlo a través de 2 medios. Uno es en la plataforma, si va a ser YouTube, si va a ser SoundCloud, pueden poner las referencias y los elementos que se necesitan estos de las fuentes de información y las citas. Pueden ponerlas dentro del mismo como casilla donde se pone la información, ¿no? O como un comentario. O pueden ponerlas como parte del documento de la entrega, que va a ser una entrega de un documento. Pueden ponerlo dentro del documento y poner el mismo enlace en el comentario de la entrega o dentro del documento. El punto es que quede retratado dónde están sus referencias. O sea, yo me voy a dar cuenta justo de dónde las colocan, cómo las comparten, que sí que estén correctamente citadas en APA. Y puedan terminar ese audio. Me parece que sí. Sí, me parece que no lo habíamos puesto. Yo había recordado que era un trabajo en equipo, pero sí es en individual, me parece que sí. Sí, es en individual, perdón. Entonces, por favor, buscar la forma en la que ustedes puedan colocar las referencias. Si lo hacen en YouTube, por ejemplo, si solo quieren subir el audio en YouTube, pueden ponerlo como parte del video que suben a YouTube y poner las referencias, ¿no? Al mero final del audio, que sea solo una imagen. Pero el punto es que lo puedan poner un poco como si fuera una cuestión más didáctica, más el audio trabajado, no como un reporte, ¿no? Porque para eso pues también se los hubiera pedido escrito, sino que puedan hablarlo incluso como algo que ustedes harían con otra persona, con otro colega, actuar incluso así como yo lo presentaría. Por eso les hacía esta pregunta que me parece es importante. ¿Cómo presentar el diagnóstico? ¿Cómo hacer esas preguntas? O sea, si pónganse un poco en el lugar del psicólogo clínico que ustedes van a hacer en el futuro. Entonces, un poquito ya revisamos esto. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta sobre las actividades que quisieran que revisáramos. Los leo, los escucho. Por ejemplo, uno nos dice: todo muy interesante, personalmente siempre me da un espectro hacia los trastornos. Iván nos dice: estas sesiones y los temas de la materia han sido muy ilustrativos. No, les agradezco yo mucho también la atención, el interés por estas sesiones sincrónicas, que me gustaría que fueran todavía más. Por eso les decía al principio en la introducción hacia el módulo, que si ustedes tienen un tema que quisieran tocar, desarrollar, que no haya quedado claro,
podemos acordar una sesión sincrónica para invitar a quienes quieran a sumarse para poder atender ese elemento, ¿no? Vamos a seguir avanzando en la secuencia 2, que es como desarrollar justo el caso completo de Lorena, sí. Y posteriormente vamos a entrar a la secuencia 3, que tiene que ver más con enfatizar el trabajo interdisciplinario. Recuerden que la psicopatología empieza como un campo específico de la medicina. O sea, la psicopatología no empezó con la psicología, la psicopatología viene precisamente como una rama médico, pero lo que sí quisiera que ustedes retomen un poco de la primera sesión sincrónica, que el padre de la psicopatología moderna, Kraepelin, era también un humanista, ¿no? Esto que me decían ahorita, la palabra humanismo, que él sí enfatizaba la cuestión de no se trata nada más de poner a las personas en casillas, hay que entenderla, hay que inclinarse y conocerla. Eso les va a hacer la diferencia entre un profesional en la que la gente encuentre refugio. A mí me gustaría ponerlo así, que diga, o sea, esta persona sí está buscando mi bienestar, sí está buscando que yo mejore. Entonces eso es tal vez como lo que les puedo compartir ahorita de experiencia, también de nociones claras que tengo por la práctica. Y pues sepan que pues estoy en el foro general, en el mensajero. Podemos planear sesiones sincrónicas si ustedes consideran que es necesario para aterrizar un tema o platicar alguno, ¿no? Si un día quieren platicar las cuestiones, por ejemplo, de qué onda con estos chicos, ¿no? Que se volvieron tendencia por unas semanas. Espero que la gente no se olvide del problema de salud mental sobre los hombres, que son estos incels, la violencia, ¿no? De los hombres hacia las mujeres también, que es un problema de salud emocional, mental, conductual, y así podemos abrir muchos temas, ¿no? Y pues estoy haciendo mis primeros pininos con estas herramientas para transmitir, hacer como los videos menos, nada más ponemos zoom y ya, sino incluso poner estas herramientas a su disposición. Bueno, pues entonces, si no hay más auditoría, no hay más preguntas, yo con gusto me despido de ustedes y estoy al pendiente de lo que ustedes necesiten en los próximos días. Una cosa así, una disculpa por la cuestión del retraso de algunas calificaciones, ya me estoy poniendo al día, pero sí, la cantidad de repente de trabajo se exacerbó, pero no me olvido de darles sus retroalimentaciones personalizadas a cada uno de los trabajos. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión sincrónica o antes. Gracias a ti, Luna, cuídense mucho y hasta luego.